Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y cumpleaños feliz. Sí, no es mi cumpleaños cuando se vaya a publicar esto, pero vamos a cumplir 600 podcasts del laberinto de Minotauro Beca. Casi nada, o sea, y casi siempre que yo hago un programa 100, 200, 300, 400, 500 o 600 en este caso, pues es algo especial o algo que para mí es importante. Y en este caso voy a hablar de uno de mis personajes favoritos de historia, que yo creo que por muchos motivos es un personaje bastante importante, de cosas que he leído de él, libros, productos y referencias. Y también, como muchas cosas que me gusta a mí, es el salseo y la polémica, también va a haber aquí polémica. Pues vamos a hablar de Blas de Lezo, de Oliva Alerta. Este personaje, capitán de la marina, este personaje que es uno de los personajes que en los últimos años ha cogido bastante fuelle, por un lado para bien y por otro lado para mal, ahora veremos, pero para mí es un personaje que yo lo descubrí, como tantos personajes, pero este lo descubrí con el señor Juan Antonio Cebrián, con este gran señor, que hay quien dice, no, para mí es periodista, divulgador, historiador, es tantas cosas este hombre. Pues uno de sus pasajes de la historia, que por cierto, estos pasajes de la historia lo tengo guardado en MP3, lo tengo en la nube, en todos lados, está en internet. Si no me lo escucho cada año, y no se exagero, 20 o 30 veces cada año a lo largo de mi vida, el pasaje de la historia de Blas de Lezo, de Juan Antonio Cebrián, es que me lo sé frase por frase, la música que van a meter, de lo que va a hablar, es que me lo sé al dedillo, porque es un documento que me lo he escuchado una y otra vez, porque son mis dos pasiones. Es por un lado Juan Antonio Cebrián, que me encanta, y por otro lado Blas de Lezo. A ver, esto no va a ser un podcast en el que hablemos de la figura muchos de Blas de Lezo. Voy a hablar de ella, pero también lo que ha significado para mí. Probablemente le dedique en el futuro un podcast a él, de su figura y tal. Pero vamos, es que ha hecho hazañas como lo de Cartagena de Indias, que en Cartagena de Indias es uno de los asedios contra España más importantes, barcos y barcos y barcos contra esa fortaleza que era en toda la zona de América. Es que era uno de los puertos más importantes a nivel mundial. Pues Cartagena de Indias fue asediada y Blas de Lezo ese envite lo resistió. Luego la salud le pasó factura, porque luego acabó falleciendo. Es decir, que luego tanto desde la realeza y desde otras instituciones no se le trató muy bien a Blas de Lezo. Eso hizo que hasta muchos años y siglos después no conozcamos lo que ha sido su trayectoria, porque se le tapó. Por un lado los ingleses, que claro, la batalla de Cartagena de Indias, fijaros la chulería inglesa, que hicieron monedas diciendo a Blas de Lezo que era arrodillado ante los ingleses. Una victoria que todavía no estaba confirmada, pero ya lo daban por hecho. Fijaos la chulería. Que yo esa moneda, algunas, las tenéis en el Museo Naval. Es que en el Museo Naval ha habido varias, no una, ha habido varias exposiciones sobre Blas de Lezo. Yo he estado en varias. Todo este fenómeno de Blas de Lezo empezó a coger mucha fuerza también sobre el 2014, porque en 2014 se hizo una estatua que ahora la podéis ver en la Plaza de Colón, justo al lado del Museo Arqueológico Nacional y de la Biblioteca Nacional. Se hizo una estatua a Blas de Lezo, que por cierto a mí me hace mucha gracia que hace un poco en la serie de superestrellas sobre Tamara, Tony Genito, esta gente, no tiene nada que ver con Blas de Lezo, pero es que salía a la Plaza de Colón y no sé, y eso fue muy anterior al 2014. Pues no se molestaron en quitar por CGI o poner un plano en el que no se veía la estatua. Pero bueno, es cuando no te documentas de las cosas. Yo creo que son detallitos que una producción la marcan. Que por cierto, esta estatua fue hecha por petición popular y con fondos privados y demás. O sea, no ni el Ayuntamiento de Madrid, que ahora la tiene ahí, simplemente cedió el espacio, ni nadie más, ni siquiera el Museo Naval. Fue una especie de asociación y fundaciones y la gente que puso dinero para que esa Blas de Lezo estuviera ahí. Que ahora, por cierto, ha habido a veces pintadas y tal de fascista a Blas de Lezo. Porque, y también yo os voy dando pinceladas de la historia de Blas de Lezo, porque entre otras cosas, pero esto cuando él ni siquiera era prácticamente capitán, él había empezado en la marina y era casi un marinero raso. Pues estuvo en la guerra de sucesión, estuvo en el bando Borbón, pues estuvo junto a la Armada Francesa también,
Blas de Lezo en un barco, pues ese barco bombardeó Barcelona. Pues claro, se ha quedado la cosa en la historiografía de que Blas Lezo era un anticatalán, que les bombardeó, que era un genocida, que les mató. O sea, como esta imagen que Blas de Lezo iba con su barco solo, sin nadie, cuando era un marinero raso. Es que es lo que tiene que hablar de la historia y ni informarnos, esa falta de cultura. Aparte que era una especie de guerra civil lo que había, o sea, no era, esto de que a veces daría para otro podcast, pero libros como por ejemplo, que se dice muy claramente en el libro de Joaquín Albarreda Salvador, La guerra de sucesión de España, pues ahí se ve que lo de todo el tema de 1714, todo el tema también de Cataluña, ese conflicto y tal, pues que no fue algo que le tenían odio a esa región, pero bueno, eso daría para mucho más podcast. Pues ha hecho enabolar a esta figura de Blas de Lezo como si era algo antiindependentista, cuando en esa época, ya digo, que es que no había algo, nos lo han vendido más tarde como que se querían independizar o que había una especie de, por el otro lado también, querer esclavizarlo, pero cuando ves la historia de otros ojos. Y ojo, que yo en un acto que estuve, que había una fundación sin ánimo de lucro ni nada, que hizo una charla sobre Blas de Lezo en un centro cultural de Madrid, pues hubo unos señores aquí lo digo claramente, de ideologías de izquierdas. No os preocupéis que aquí a los de derechas también les voy a dar referido a Blas de Lezo, no os preocupéis que aquí todo el mundo se va a llevar su parte como siempre, todos van a cobrar. Pues cogieron, intentaron boicotear la charla y a gritos de Blas de Lezo fascista y a una serie de cosas, incluso pegando patadas a las pancartas y usando violencia cuando estábamos ahí nosotros tan tranquilos a escuchar una charla. Entonces es eso lo que digo yo, esa falta de tolerancia, y joder, que se ha usado hablar de Lezo como un pero claro, esto también, aquí aprovecho para pegar también al otro lado. Esto también porque ha pasado, porque el partido político Vox ha usado a ciertas figuras como para su ideología, para dar alas. Ha pasado con el Cid Campeador, que también que el Cid Campeador, esas sean unas figuras clave históricas, de las que use Vox, un partido que va de cristiano o va de antiárabe, un señor como el Cid Campeador que luchó para la taifa de Zaragoza, para el rey de Zaragoza, musulmán, y tenía muchos soldados también a su cargo, musulmanes y demás relaciones y demás, que lo uses como escudo de lanza, dice mucho de la incultura que tienes. Pero bueno, pues ha usado a muchas figuras de estas como patriotismo de España, la España que tenemos que recuperar y tal. Eso sí, el patrimonio histórico que se cae a trozos o que se descubre, hay que echar cemento, según vos. Es un patriotismo como digo yo, falso, de bandera falsa. Pero bueno, pues resulta que Vox ha usado la figura de Blas de Lezo para enarbolar este patriotismo, tal, claro. Cuando claro, pero esto pasa muchas veces, y yo creo que, por ejemplo, que pasa algo con la bandera de España. Cuando ciertos partidos la cogen y los otros no, ya se está significando políticamente. Y eso es culpa de los que la cogen y de los que no. Porque cuando en unos actos, claro, unos la cogen y los otros actos que hacen los otros no los... Pues ya le estás dejando que algo se signifique. Y cuando muchos de sectores de tal cogen a este Blas de Lezo como un personaje prácticamente de la derecha y tal, y la otra parte encima, en vez de decir, no, mira, es que parte de todo, joder, es que Blas de Lezo nació en el País Vasco, que no nació en Madrid ni en Castilla, o sea, que nació en el País Vasco, en Pasajes, pero bueno. Claro, esto recuerdo que pasó en unos Goya, que los de Vox también para dar la nota dijeron que estas películas que hacían siempre de la guerra civil, de estas cosas, que había que hacer películas de, por ejemplo, el Blas de Lezo, y recuerdo unos cuantos directores que empezaron a decir que a ellos nadie les decía qué películas hacer y que ellos no hacían películas de fascistas. Blas de Lezo fascista, pero claro, fijaros, estoy dando los dos lados de cada moneda. Unos usan a Blas de Lezo para su insignia, para su ideología, y por un lado la derecha y la izquierda compra ese argumento. Es que de verdad, o sea, dejamos que nos roben los símbolos, que nos roben parte de nuestra historia, y encima a esos símbolos los menospreciamos y los insultamos y tal, porque una parte los ha hecho como suyos. Es que estamos locos, es que de verdad, cada por un lado y por otro, es que nos estamos volviendo majaretas.
había en ciernes una posible serie sobre Blas de Lezo, también producida por Enrique Cerezo, el presidente Atlético de Madrid, que también dice bastante, pero bueno, a ver, este hombre ha producido de todo, ¿eh? Es que se dedica al cine aparte del fútbol, pero bueno. Pues había una serie, pero llevan stand-by bastante, o sea, es de estos proyectos que lleva bastante tiempo no sabemos absolutamente nada de él. Entonces no sabemos qué va a pasar con esta posible serie, pero Blas de Lezo, lo más parecido que ha tenido fue un cameo muy breve en el Ministerio del Tiempo. Yo recuerdo que en la temporada 2, cuando el personaje que hace Rodolfo Sancho, sí, el padre del chico que se fue a Tailandia y digamos que se fue a hacer un cursillo de embutido y corte allí en Tailandia y luego acabó bastante mal la cosa. Pues Rodolfo Sancho, pues en ese personaje que hacía de enfermero en la enfermería del Ministerio del Tiempo, pues se encontraba a un tal de Blas de Lezo ahí. Claro, sabías que era él porque lo decía y porque como era en la realidad, era cojo, manco y le faltaba un ojo, era tuerto también. Entonces, para que fijaros, es que este hombre, claro, este hombre lo podía traer perfectamente también en los miércoles o hablar en la semana de discapacidad, porque es que es una de las personas con discapacidad, joder, más importantes de la historia, porque le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, le faltaba la visión y tenía más cosas. Es que el hombre y todas las hazañas que hizo, que me he quedado muchas por el camino, me he quedado lo de Orange, me he quedado lo de Portobello y muchas más batallas y cosas que hizo. Y os voy a recomendar también podcasts. Muchos de estos podcasts son amigos del podcast, algunos incluso personalmente, bueno, a la mayoría de ellos les he conocido personalmente. Os recomiendo el episodio 9 de Memorias de un tambor sobre Blas de Lezo, que mola muchísimo. El episodio del abrazo de oro del oso, bueno, también es de oro. Las cosas que hacen, pues son un pedazo podcast que llevan pues un montón de años. Antes de empezar los podcasts ya estaban esta gente en la radio. Y os recomiendo ese capítulo sobre Blas de Lezo, héroes de la Marina Española. El capítulo 57 de Histocast, Blas de Lezo y Oliver Arrieta. Y son esos capítulos que merecen mucho la pena. Y estos podcasts, como he dicho al principio, pasajes de la historia. El documento es RNE que hicieron también sobre Radio Nacional de España. Y vamos, os podría decir podcast y podcast, que hay de todos los tipos. Y luego, para acabar, un libro que yo me he leído varias veces. Es una novela que se llama El almirante medio hombre, de Fernando de Artacho, que cuenta un poquito la vida de Blas de Lezo y de otros personajes, también de uno de sus mejores amigos y demás. Y yo os lo recomiendo, porque estas aventuras y tal con estos personajes es que lo vive. Entonces, para mí Blas de Lezo, a pesar de que todos los palos que le fue dando la vida, se fue quedando sin brazos, sin piernas, sin ojos y demás, y todas las inclemencias que tuvo en su vida, pues logró salir adelante y es para mí una de las figuras más importantes a nivel español. Por cierto, cuando dicho programa de Radio Nacional Española sobre los mejores personajes de la historia, pues este señor es que no estaba, y para mí en un top 100 entra. De mejores marinos de la historia, todo el mundo le pone el primero, pero para mí yo habría un debate, porque hay otras figuras que para mí estarían con él a la par. Por ejemplo, Álvaro de Bazán, que os lo traeré, que estaba a punto de traeros a Álvaro de Bazán, porque es un personaje muy desconocido por la historia, pero es un personaje muy importante, y para mí estaría o a la misma altura, incluso superaría Álvaro de Bazán a Blas de Lezo. Entonces, espero que os haya gustado este capítulo 600 sobre uno de mi personaje histórico favorito, Blas de Lezo. Os quiero acabar, ya para acabar el podcast, esta guindita, que el Blas de Lezo salió hasta en los Lunis. Hay una canción de los Lunis sobre Blas de Lezo y la podéis ver. Si ponéis Blas de Lezo los Lunis, vais a flipar con lo que vais a ver. Es que Blas de Lezo hasta en todos los lados. Así que bueno, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.